Compañeritos, muy buenas tardes. Hola, Henricillo, Anita, uy, Carlos Ramírez, Carliche, por Dios, Yeco, todos ustedes, buenas tardes. Buenas tardes. Un momentico mientras... Profe, buenas tardes. Andresillo, ¿qué hubo? Hola, Jorgito. Buenas tardes a todos. Bueno, ¿cómo me les ha ido? ¿Cómo han estado? Muy bien, gracias. Bueno, hoy no pude conectarme. Bueno, vamos entonces a comenzar el día de hoy con nuestra clase. Recordarles que el día de hoy vamos a analizar, recordando que el tema que vamos a tratar el día de hoy se titula herramientas para combatir el egoísmo. Todas estas clases hemos invertido bastante tiempo analizando el egoísmo como el principal de nuestras imperfecciones, y como es bien importante tener en cuenta lo que tenemos nosotros. Entonces ya lo hemos analizado en diversos aspectos en las clases pasadas, y el día de hoy vamos como conclusión, ya hoy es el último día que vamos a hablar acerca de este tema, y vamos a mirar las herramientas que tenemos para combatir esta imperfección que todos tenemos. Bien, saludando a nuestros amigos que se están conectando a través de la internet. Oiga, Carlos Ramírez ahí se fue. Le dio pena a Carlito Ramírez quedarse ahí. Vamos a saludar a los compañeros que están por Facebook Live, a Lady Romero, a Will Macías, a Elizabeth González, a Norma Puig, a Andresillo, a Gladys. Gladys, ¿qué pasó? Que estaban conectados aquí y se fueron. Me extraña. ¿Por qué hacen eso? Y Fer, bienvenida. Te extrañamos por este lado. Juan José Espino, también le damos un saludo muy especial el día de hoy. Bueno, entonces vamos a iniciar. Habíamos dejado pues que todos pudiéramos de alguna forma no haber traído, leído la pregunta 917, que es la que vamos a analizar el día de hoy. Y vamos a darle un tiempo bien especial a esta respuesta y a esta pregunta para comprender un poco más cómo hacer para que todos nosotros que tenemos egoísmo, pues lo podamos combatir un poco. ¿Listo? Recuerden en el libro Los Espíritus, la pregunta 917 y todas las preguntas, observaciones que tanto en Facebook Live como los aportes que hagamos aquí por Zoom, pues va a ser girando alrededor de esta pregunta. Bien, entonces se me está quedando solo el salón. Por ahora está solo Yeco. Se están yendo todos mis amigos, por Dios, ¿por qué se van? Bien. Yo estoy aquí conectado, Jorgito. Andresillo, ¿será que tú puedes, por favor, enviar pues, Gladys me está diciendo que por qué no mandas el enlace a los compañeros que están en el Centro Espírita ¿Ya lo a envié? través del WhatsApp del Centro Espírita? Ya envié el link por Zoom. Y yo envié el de Facebook. Así que ya están los dos canales para que se puedan conectar. Exacto. Ahí están conectados los dos. Los que quieran conectarse por Zoom, lo pueden hacer. Ahí está en el grupo de WhatsApp de Tercera Revelación. Ahí está el link para que ingresen a la clase por Zoom. Y lógicamente, aquellos que quieran seguir la clase por Facebook Live, pues ahí estaremos atentos a las observaciones o preguntas que tengan al respecto del tema que vamos a girar el día de hoy.
Bien, entonces vamos a iniciar. Y me voy a permitir leer la primera parte de la pregunta para que iniciar un poquito entonces nuestro tema al día de hoy. Entonces la pregunta 917 dice lo siguiente: ¿cuál es el medio de destruir el egoísmo? Entonces yo quisiera que entendieran o entendiéramos todos un poco la pregunta que nos están dando acá. Entonces cuando hablamos del medio de destruir el egoísmo, ¿a qué nos estaremos refiriendo? Hay alguno de mis compañeros por Zoom. Y mientras llegan las respuestas por Facebook Live, ¿a qué se refiere cuando decimos que queremos destruir el egoísmo? Bienvenida, Rosy. Gracias, mijito. Buenas tardes a todos. Hola. Listo, entonces, a ver, ¿quién me quiere ayudar? Perdón, ¿cuál era la pregunta? ¿La repites, por favor? No, estamos analizando la pregunta 917. ¿Cuál es el medio de destruir el egoísmo? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa para nosotros esa pregunta? Es permitirnos que predomine en nosotros la vida moral por encima de la vida material. De esa manera podremos combatir el egoísmo. Ok. Dime, Henry. Yo pienso que también ahí influye un despertar de conciencia, ¿sí? Porque cuando uno despierta la conciencia, entiende que ese egoísmo le está haciendo un daño y es una circunstancia que lo mantiene en un retardo y digamos, en una especie de sufrimiento constante. Y cuando uno logra despertar esa conciencia y logra entender de que el egoísmo no es bueno, pues también lo abandona. Y ayudado con la moral, pues más rápido sale adelante, pienso yo. Ok, listo. Andrés, si yo te vi levantando la mano, ¿quieres decirnos algo? Sí, pues yo entendí la pregunta era que qué significan las herramientas para combatir el egoísmo. No, creo que todavía no nos estaba dando paso a la definición como tal, que además pues muy valiosas las opiniones, pero yo entiendo es cuáles son las herramientas, es decir, cuáles son las técnicas, comportamientos, consejos, métodos, precisamente para erradicar esa condición espiritual en la que todavía todos estamos inmersos. Entiendo yo que ese es el punto central de esta clase y es cuál es el camino que hay que recorrer para poder llegar a ese objetivo en común, que es lo que Rosalvita y Henry han dicho, ¿no? Ese despertar de conciencia. Exactamente. Entonces, lo primero que quería es que nosotros, ante todo, bueno, para todos nosotros es muy claro que todos tenemos herramientas, medios, un camino para poder combatir el egoísmo. Todos lo tenemos. Pero aún todavía no hemos logrado aplicar 100% todas esas herramientas para combatir el egoísmo. Entonces, la pregunta va dirigida precisamente a ser claros, a tener en contexto que todos nosotros tenemos esos medios, que todos tenemos las herramientas necesarias, que unos quieran, otros no quieran utilizarlas, es otra discusión que vamos a realizar de pronto más adelantico. Pero por ahora nos tenemos que centrar es en la pregunta que nos está diciendo, ¿hay medios? Por ahora, en nuestra conciencia podemos decir que sí tenemos esos medios. Sí tenemos las herramientas, todos las tenemos, absolutamente todos. Hay unos que no las utilizan y eso lo vemos en el medio social constantemente, que no combaten el egoísmo, sino que lo aplican 100% sobre las otras. Pero por ahora lo que queremos dar a entender es que hay medios. ¿Cuáles son? Pues más adelante en la respuesta vamos a ir analizando cuáles son esas herramientas y esos medios que tenemos. A ver, Sebas, ¿qué nos ibas a decir? Que me parece muy interesante esta pregunta porque nos hace ver lo difícil que es aplicar las herramientas en una sociedad que lo impulsa a uno a ser egoísta. O sea, es como que todo el sistema fuera sistemático, el serlo, ¿sí? Y se me hace muy interesante que nos diga que la herramienta más útil es la fraternidad y la caridad.
O sea, es como el sacrificar la personalidad. No sé si me estoy adelantando, qué pena. Llegué tarde. Pues te estás adelantando, pero no, igual es valioso que empecemos a hablar de este tema porque pues para allá vamos, ¿no? Seguramente va a ser más difícil, es más difícil aplicarlo ahora, fue más difícil aplicarlo antes, cuando la sociedad era más primitiva aún, y será más sencillo cuando la sociedad esté más adelantada, porque no, va a estar impartida la educación y la formación de todos los seres. Hola. Ese asunto, ¿no? Va a estar impartido el que debemos ser, debemos compartir, debemos trabajar en colectivo, debemos ayudarnos unos a otros y va a ser algo más automático, porque si en la formación desde los niños, cuando están chicos, se les enseñan todo ese tipo de cualidades, pues va a ser más automático. No va a ser tan, Muy bien. tan forzado como nos toca a nosotros aprenderlo. Muy bien. Antes de seguir, pues hay que saludar a Gladys, por Dios, y a Caliche, que se unen el día de hoy a nuestra clase. Un saludo, un abrazo. Qué rico verlos, que estén bien. De verdad que me alegra mucho verlos por este canal y nos falta es darnos el abrazo. Pero de verdad, bienvenidos. Gracias, de verdad que a nosotros también nos alegra porque estamos intentando aprender un poquito de todos estos medios. Pero vea, sí se pudo, sí se pudo. Y a mis amigos por Facebook Live, les acabaron de enviar el enlace por Zoom para los que quieran unirse a la clase aquí para, pues, para poderlos ver, para poder interactuar un poco más de cerca, ya que no nos podemos abrazar, por lo menos vernos y estar un poco más cercanos. Bien, entonces, analizada la pregunta, eh, vamos a empezar a analizar la respuesta. Poco a poco vamos a ir analizando la respuesta. Vamos a tratar de sacarla el día de hoy. Vamos a ver si lo logramos, porque en días pasados, pues la discusión se hace muy amena y muy interesante. La idea es que todos podamos participar. Bien, entonces, a ver, Yeco, por favor, ayúdame con, yo te digo hasta dónde. Cuando yo te diga para ahí, entonces vas a parar. Por favor, empieza a leernos la... Ah, perdón, discúlpame. Vamos a leer aquí a una amiga nuestra, Elizabeth González, también está opinando aquí por Facebook Live y nos dice lo siguiente. Para mí, el ego es una herramienta que nos permite ver las zonas donde debemos trabajar. Las perretas, no sé qué es eso, discúlpame la ignorancia, Elizabeth, pero no sé qué son perretas. Y la dramatización que es... la dramatización en adultos son indicadores del ego. La chispa divina, que es lo que somos racional, en la medida que lo usamos como herramienta, este se va disipando. Ah, bueno, ahí hay una gran diferencia, ¿no? Lo que es el ego y lo que es el egoísmo. Ya lo habíamos hablado en clases pasadas, que el ego es una herramienta con la que venimos, que es como el yo, pero el egoísmo es el ego enfermizo, ¿bien? Es como la enfermedad del ego es el egoísmo, así como, no sé, bueno, alguna enfermedad que tengamos. Eh, entonces, cuando el ego se enferma, se convierte en egoísmo, ¿bien? Entonces, actualmente lo que queremos es encontrar herramientas, no para acabar con el egoísmo, porque en alguna parte, en alguno de los libros de Juana de Ángelis, nos habla acerca del ego, que el ego no es que sea malo, sino que simplemente el ego es una herramienta que como espíritus vamos llevando constantemente. Si alguno me ayuda de pronto, si tiene algún conocimiento un poco más profundo al respecto del tema para ampliar un poco este tema, pues se lo agradecería. Entonces, lo que yo entiendo es que el egoísmo es esa enfermedad del ego y eso es lo que queremos combatir, ¿no? Es lo que queremos hoy, el día de hoy, con las herramientas que nos dicen en esta pregunta, poder darle un poco más de amplitud al remedio que podemos entregarle a esa enfermedad que llamamos egoísmo para podernos de alguna forma tratar de mejorar y así evolucionar un poco más rápido. Listo. Bien, ahora sí, Yeco, por favor, si nos ayudas con la... Ok.
La pregunta 917 dice, ¿cuál es el medio de destruir el egoísmo? La respuesta. De todas las imperfecciones humanas, la más difícil de desarraigar es el egoísmo, porque guarda relación con la influencia de la materia, de la cual el hombre, aún muy cercano a su origen, no ha podido liberarse. Además, todo contribuye a mantener esa influencia. Las leyes, la organización social, la educación. Dejamos ahí un momentico, Diego, por favor. Y vamos a estrenar a Gladys en el análisis de la respuesta. Queremos que compartamos todos juntos y como estás aquí con nosotros y estamos muy felices de verte, también queremos escuchar tus aportes al respecto de este pedacito de respuesta que tenemos acá. Pues yo pienso que también el entorno influye muchísimo. La influencia de todo hace que como que ese ego florezca y, en nosotros, porque normalmente uno está en torno de del progreso material y se le olvida a uno ese progreso espiritual que tenemos adentro, porque nosotros esa educación moral que tenemos la olvidamos, pero no es malo el progreso material. Lo que pasa es que debiera uno ir como a la par, el progreso material y el progreso espiritual, y asimismo ir minimizando nuestras imperfecciones. Muy bien. Ok, y como también tenemos a Anita aquí por Zoom, no sé si Anita así sea tu sola voz, quisiéramos escucharte a ver a ver tu opinión al respecto de esta pequeña respuesta que leyó Yeco. Bueno, por ahora creo que Anita de pronto no puede. Entonces vamos a seguir. A ver, Angélica, que está escondida por allá, yo no sé dónde. Ah, no, con razón, sí. Tiene razón. La próxima tiene que compartir. Estoy con las manos en la masa. Eso veo, eso veo. Está prohibido comer en clase, por favor. Después hablamos, profe. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Cevitas, que desafortunadamente eso también es imposición en la sociedad. Y de pronto yo a veces siento que uno como con los años, como que se va quitando uno ese, ¿cómo se dice eso? Ese karma encima, por decirlo de alguna forma, porque cuando a uno le dicen no sea tan orgulloso, mire, baje la cabeza, entonces uno de joven dice bajar la cabeza, eso ya es humillación. Entonces, y eso se lo va formando en la misma sociedad, entonces a uno de pequeño le toca o se defiende o le dan en la cabeza. Pero yo pienso que a veces cuando uno va creciendo, eso ya uno como que todo le resbala, ¿no? O sea, pues si no me quiere hacer caso, pues que no me haga caso, si no quiere hacer las cosas, pues que no las haga, o sea, uno ya no sufre como de todo eso que la sociedad le impone a uno como tan severamente. Entonces, desafortunadamente, lo le digo, y de poquito se a uno que se tiene uno que aprender a defender si no quiere uno que le caigan encima. Entonces uno también ha ido como inculcando eso de enseñar y de seguir pregonando todas esas cosas, ¿no? muy bien, sí. ¿Alguien más que nos quiera dar alguna opinión? Mientras leo aquí lo que nos dice Juan José Espino, nos da la siguiente opinión. Antes saludar a todos mis amigos que están también conectándose. Ángela Patricia, María Eugenia González, Gloria Castrillón, Blanca Sofía, Canelita Gómez. Canelita, qué rico verte por acá. Fabito también, bienvenido, qué rico escucharte. Perdón, estar por este lado, gracias por acompañarnos. Y a Juan José, listo. Juan José dice lo siguiente: tengo que tener una base del egoísmo para entender, para trabajarlo, o para trabajar los códigos mentales establecidos en la conciencia, para comprender que tengo egoísmo de vidas pasadas
de experiencias, y hay que abandonar el pasado y trabajar el presente. Y ahí está como el meollo del asunto. Gracias, Juan José, por esa opinión, porque precisamente ese es el meollo del asunto. ¿Cómo hacer para olvidar esas tendencias que traemos del pasado cuando no nos acordamos de quiénes fuimos en el pasado, ¿no? Pero cuando empezamos nosotros a adquirir conciencia de nosotros mismos, dice Jesús en alguno de sus apartes de sus evangelios, que por sus frutos los conoceréis. Y cada uno de nosotros sabe quién es, qué tenemos, quiénes somos, nuestras acciones, nuestros ímpetus, nuestros impulsos, y todo eso lo vamos conociendo poco a poco. A veces son inconscientes nuestros impulsos, pero en la medida en que el espiritismo, vamos aprendiendo del espiritismo, vamos conociendo todos esos tipos de situaciones para, precisamente como dice Juan José, entendernos y poder tomar las herramientas que vamos a describir ahora y nos van a ayudar para poder combatir el egoísmo. Entonces aquí hay tres cosas importantes que nos están diciendo. No sé si ustedes aquí lo han visto, pero hay como una parte que es externa a todos nosotros y una parte que es interna nuestra, ¿sí? Esos impulsos y esas tendencias que traemos de vidas pasadas son las cosas internas que traemos y que nos han hecho ser egoístas, ¿sí? Esos impulsos que traemos constantemente. Y la segunda son las cosas externas que también nos ayudan o nos impulsan o a continuar siendo egoístas, que es lo que nos dice acá, que todo contribuye a mantener esa influencia, las leyes, la organización social y la educación. Entonces, habrían dos grandes cosas que tenemos allí para que, o mejor dicho, dos grandes influenciadores del egoísmo en nuestras existencias. La parte interna, que es la nuestra, de las reencarnaciones que hemos tenido en vidas pasadas, incluyendo esta, y la parte externa, que es todo lo que nos influye para continuar siendo egoístas. Entonces, ojo, porque ahí nos están dando dos razones de peso para comprender nuestro propio egoísmo y por qué continuamos, por qué la humanidad continúa siendo egoísta. Entonces hay que tener en cuenta esas dos cosas para saber qué herramienta vamos a utilizar en qué vertiente. ¿Sí? Ya tenemos detectadas las dos vertientes. Ahora vamos a empezar a descubrir las herramientas para mirar en qué parte las vamos a aplicar, porque una herramienta puede que no nos sirva para la vertiente de la parte interna nuestra, pero sí va a servir para la parte externa. Y a veces herramientas que nos sirven para combatir el egoísmo en la parte externa, que es en la influencia que existe en las leyes, la organización social y la educación externa, esas herramientas a veces no nos sirven para lo interno y lo interno no va a servir para lo externo. Entonces, ojo con eso, porque ese es precisamente en el desarrollo de toda la pregunta y nos está diciendo qué herramienta nos sirve para qué sitio. ¿Ven? No sé si me he hecho entender. Disculpen si de pronto los confundo, pero es para admirar la importancia de la respuesta que nos dan los espíritus cuando nos ayudan a comprender un poco, además que no es cualquier espíritu el que está dando la respuesta, nada más y nada menos que Fenelón, que nos está ayudando a descubrir todo eso, entonces para que lo podamos comprender. ¿Listo? Entonces no sé si quieran decir alguna otra cosa al respecto de esta parte que estamos hablando acerca de los medios para destruir el egoísmo. Si quieran decir alguna cosa, Andresito, de pronto si me ayuda con algo. Bien. Bueno, parece que no. Entonces vamos a seguir. Por favor, Deco, si quieres continuar con la respuesta, por favor. El egoísmo habrá de debilitarse a medida que predomine la vida moral sobre la vida material, y en especial mediante la comprensión que el espiritismo os ofrece de vuestro estado futuro real, y no desnaturalizado por ficciones alegóricas. Listo. Vamos a parar ahí un momentico. Entonces yo quiero ver, Henry, ¿qué entiende por ese pedacito que está hablando allí? Bueno, profe,
Yo entiendo que a medida que nos eduquemos, y especialmente en el espiritismo, despertamos conciencia y comenzamos a deshacernos de las cosas que nos hacen daño, porque pues antes de yo ser espírita tenía una convicción totalmente distinta del mundo y pensaba que el mundo me debía a mí, mas yo no le debía nada a nadie. Y pensaba que habían cosas que me sucedían que eran injustas y que de alguna circunstancia eran, como decirlo, males que yo no merecía. Cuando llego al espiritismo y comienzo a entender el proceso en el que llevo y la vida que llevo espiritual y cómo es mi proceso, comienzo a entender que lo que me está llegando es de la ley de merecimiento y que afuera de eso tengo unas deudas de vidas pasadas que también están ahí y que son circunstancias que me hacen que el egoísmo, por ejemplo, en el caso mío, que es una de mis grandes enfermedades, tiene que erradicarse, porque si no voy a seguir sufriendo, porque si no abandono esa práctica negativa, vuelvo a cometer el mismo error y tendré que volver a pasar por las mismas pruebas que tanto dolor nos causan. Eso pienso yo. Muy bien. Sí, ahí vamos bien. Mientras ustedes van pensando, ya te doy la palabra, entonces primero va Ingrid y después va Sebas. Voy a leer aquí una opinión de Facebook Live. Nos dice Norma Puig. Dice lo siguiente: cuando tengamos claro que nada nos pertenece, que todo es de Dios, y cuando empecemos a amar a nuestros semejantes como a nosotros mismos, ahí empezaremos a retirar el egoísmo. Muy bien, Norma. Está súper conectada con nosotros. Muchas gracias por esa opinión. Sí, me parece muy bien sus opiniones. A ver, Ingrid, a ver. Es que, pues lo que yo entiendo de ahí es que nuestra verdadera vida es la vida espiritual. Esa vida espiritual que de pronto a muchos se nos ha olvidado, que simplemente a muchos no les importa. Algunos la niegan inclusive. Entonces ahí lo que yo entiendo de ese pedacito es que lo que nosotros vivimos en esta vida de, por decirlo algo, de expiación y de pruebas, es simplemente eso, unas pruebas. Y es algo transitorio, tanto que los organismos físicos no es que tengan una vida muy larga. En la antigüedad, vivir ya 40 años, eso ya era ser anciano, imagínense. Entonces, gracias. Ya estamos ancianitos los dos. Entonces, la verdadera vida es la vida espiritual, y desde ese punto de vista todo lo que vemos es como llamaría un sofisma de distracción, o lo que decimos acá una ficción alegórica, que es algo que pues no existe, que es como si fuera una puesta en escena, que tenemos unos roles, tenemos que desempeñar ciertas situaciones para de esas situaciones o esas experiencias aprender ciertas cosas y desarrollar las que se llamaron virtudes en algún momento, pero es el desarrollo potencial de cualquier ser humano. Y en eso me imagino yo que en su tiempo el Maestro Jesús utilizaba precisamente esas alegorías, esos símiles con ciertas cosas, con sus parábolas, para ir despertando en nosotros esa parte racional, ¿no? De entender, aprender, de lo que nosotros llamamos ahora la fe razonada, de no creer por creer, sino de ir desarrollando todo ese intelecto que todos tenemos y a la vez pues la parte moral. Por eso es que Fenelón en la parte anterior dice que desarrollando la parte moral, la parte material pues ya es más fácil, ¿no? Como más simple, porque es que en verdad la parte moral es la dificultad. Lo material es precisamente de desplazar todas esas cosas que no nos permiten ver más allá, como dicen, de nuestras narices, y despertarnos a una realidad que nosotros somos espíritus, y somos espíritus en unos procesos de desarrollo evolutivo. Cada cual, en todos los que estamos ahorita encarnados, gracias a Dios que nos dieron esa oportunidad para desarrollar cada uno diferentes cosas. Algunos compartimos esas experiencias, otras ya es de carácter individual, pero es eso, es simplemente como una escena que tenemos que desarrollar lo mejor posible, utilizándonos nuestros mejores
Me acordé de los de que ahora llaman actores naturales, que el actor solito se desarrolla. Yo creo que no todos somos actores naturales en este momento. Entonces, yo pienso que desde ese punto de vista. Ok. A ver, Sebas. Pues yo quería decir que me parece que lo que están mencionando desde el desde el más arriba en la respuesta es el materialismo, ¿sí? Que es como el materialismo es el que enferma el ego y nos hace de alguna manera eh, como disminuir la vida moral, disminuir lo espiritual, la existencia de lo espiritual termina siendo casi nula por ese materialismo, por esa visión todavía de que somos materia y no espíritu, ¿sí? Y también las otras visiones de espiritualidad, porque cuando se menciona lo de no desnaturalizado por las fricciones alegóricas, me parece a mí que es como, eso nos sirvió en algún momento de la historia para entender un poco, acercarnos un poco a lo espiritual, pero ahora estamos a un nivel evolutivo en el que, por ejemplo, propuestas como el espiritismo nos dan nociones mucho más acercadas a las leyes espirituales, ¿sí? Que no es la única propuesta de conocimiento espiritual, pero este es el tipo de propuestas que ya están a nuestro nivel evolutivo. Muy bien. Listo. Ah, bueno, Yeco, cuéntanos. Sí, yo quería aportar algo conjunto a lo que dice Sebas, que más arriba pues se hablaba acerca que el egoísmo está fuertemente influenciado por la materia y que además nosotros aún estamos muy cercanos a nuestro origen. Yo lo comprendo o le entiendo que en nuestra esencia somos creados como ignorantes Sencillos. y Simple. sencillos. Digamos que en esta misma ignorancia, en esa misma sencillez, desconocemos muchas cosas. Digamos que a partir de ahí nosotros venimos preparándonos a un despertar de conciencia y llegamos a un punto en que debemos avanzar un escalón más y aquí aparece propuesta, por ejemplo, como el espiritismo, que nos comienza a explicar que en realidad nuestra vida no es esta, sino que está más allá. Y digamos que ese es el estado futuro que aparece, que lo asimilo yo, que aparece ahí en la respuesta como tal. Y que debemos comenzar ya a trabajar es nuestra parte moral para ir, digamos, desarraigando de nosotros ese apego hacia lo material y seguir, digamos, conquistando y borrando lo que es el egoísmo. Ok, listo, me parece muy bien. Entonces, para resumir un poco, todo lo que ustedes han dicho alrededor de esta pequeña respuesta que nos están dando aquí en el libro, lo primero que nosotros deberíamos analizar en cada uno de nosotros para entender el egoísmo que tenemos es, bueno, cuán materialistas somos, ¿sí? Esa es como la primera pregunta que nos deberíamos hacer para saber si, o para saber si el egoísmo que tenemos es grande, pequeño, mediano, bueno, como lo queramos entender. Lo primero que tenemos que hacer es cuán materialistas somos nosotros. Pero esa respuesta, bueno, es individual. Esa respuesta tiene que ser absolutamente sincera y honesta, porque recordemos que nosotros los seres humanos acostumbramos a maquillar mucho de nuestros defectos, ¿sí? Acostumbramos a maquillarnos, entonces no es que yo soy así porque es que tal cosa. Entonces tratamos de justificar, decía alguna vez en una comunicación espírita, tratamos de justificar lo injustificable, ¿sí? Entonces muchas veces decimos, yo soy así, pero es que es por culpa de esta otra cosa o por culpa de aquel, o tratamos de tercerizar eh, esas acciones, justificándolas en otras, ¿sí? En otra cosa o en otra persona. Entonces,
La respuesta a esa pregunta única y exclusivamente pues la va a obtener cada quien, independientemente de allá en su interior, pero esa respuesta tiene que ser absolutamente honesta, ¿sí? Sin disfrazarla de ninguna forma para poder darle una respuesta adecuada y entender esas herramientas que tenemos. Ahora bien, aquí nos está diciendo que el egoísmo está directamente relacionado con el materialismo, ustedes ya lo han dicho, y que a medida en que la vida moral vaya sobrepujando a la vida material, pues ahí vamos a encontrar la respuesta. Eso es lo que nos está pasando en este momento a cada uno de nosotros. No nos estamos dando cuenta muy conscientemente de eso, pero al día de hoy, los que estamos por Facebook Live, los que estamos aquí por Zoom, en este curso y todos los que de alguna forma estamos estudiando el espiritismo, leyendo, bueno, haciendo alguna acción eh, que nos ayuda con el espiritismo, estamos sobrepujando esa vida material porque inconscientemente queremos evolucionar. Mire cómo la ley de evolución, cómo nos está aplicando a cada uno de nosotros, porque de alguna forma sentimos que necesitamos una mejoría en nuestra vida moral. Si me entienden, miren lo importante que estamos, con la acción que estamos realizando el día de hoy, es un pequeño ejemplo porque pueden ser todos los días que estamos haciendo alguna acción, pero con lo que estamos haciendo hoy, no porque Gladys y Carlos se hayan unido al Zoom, no es por eso, sino porque el día de hoy es muy especial, porque estamos actuando para mejorar nuestra vida moral. Mire que llegó Carlos y Gladys y todo se iluminó, lo vamos entendiendo un poco mejor, precisamente porque nuestra ley evolutiva, nuestra ley del progreso nos va empujando a eso inconscientemente. Y cada uno de nosotros va trabajando para que predomine esa vida moral. Y hacemos los esfuerzos. Entonces un día hacemos una cosa y resulta que fallamos en otra, pero nos estamos dando cuenta que estamos fallando en alguna acción, en alguna situación, en algún comportamiento y tomamos alguna acción sobre eso que nos está pasando. Eso significa que de alguna forma la vida moral está tomando el predominio sobre nosotros. Ya la vida material, claro, es importante, pero ojo, ya no es indispensable. Eso es importante, ¿sí ve? Ya no es indispensable la vida material. Es algo importante, sí, porque sin eso pues no podríamos vivir, no tendríamos lo que tenemos el día de hoy, pero ya no es algo indispensable y eso es importante que lo tengamos en cuenta y es una de las cosas para que nos demos cuenta que de alguna forma algo está pasando en nosotros que nos ayuda a ser mejores. Ese futuro real ya lo estamos viendo un poco más claro. Mire que ya para nosotros no es difícil entender ese futuro que tenemos al frente nuestro, que lo divisamos, que tenemos un horizonte un poco más claro, y no como otras personas con las que habla uno que desafortunadamente no saben absolutamente de la vida espiritual nada. Nada de la vida espiritual saben. Es más, ni siquiera les importa saber ese tipo de cosas. Pero a nosotros ya nos importa. Eso significa que el egoísmo está siendo combatido en nosotros de alguna forma y eso es valiosísimo para todos nosotros, porque no nos damos cuenta de eso, pero al estudiar esta respuesta nos estamos dando cuenta que sí hay algo valioso en nosotros que estamos construyendo, que no ha sido fácil, lógicamente, porque tenemos un recorrido espiritual de muchos errores, pero que al darnos cuenta de esos errores nos damos el trabajo de poder avanzar poco a poco. Y eso me parece muy valioso de todos ustedes y por lo cual yo los felicito, porque con esta respuesta me he dado cuenta que cuando ustedes están aquí en clase, tanto los de Facebook Live como los de Zoom, me doy cuenta que estamos trabajando para mejorar nuestra existencia y que cuando pasemos al mundo espiritual vamos a encontrar allá los frutos. No los vamos a encontrar acá, pero allá en el mundo espiritual sí los vamos a encontrar y eso es muy valioso, por lo cual yo quiero decirles de parte del mundo espiritual que está aquí a mi lado, darles mis más sinceras felicitaciones. Bien, como no escuchaba a Fernanda, a mí me gusta escuchar la voz melodiosa de mis compañeros, vamos a escuchar para que continúes por favor con la lectura, donde dice el espiritismo bien comprendido, de ahí para adelante por favor me ayudas con
El espiritismo bien comprendido, cuando se identifique con las costumbres y creencias, transformará los hábitos, los usos y las relaciones sociales. Ay, El egoísmo se basa en la importancia. ¿Verdad? espérame, ahí, es solo ese pedacito. Entonces, esa partecita me parece también importante. Entonces, no sé si de pronto, Andresito, a ver si nos puedes ayudar. Ah, bueno, ok, todo bien. Entonces, Henry, se estaba burlando de Andrés, ahora le tocó a usted. No, profe, eso ya es muy elevado. Bueno, yo pienso que como lo que estamos en este momento es un proceso de evolución, y en ese proceso el despertar de la conciencia es lo más importante para lograr entenderlo, y el espiritismo es lo que más me abre, lo que más me ha abierto a mí la posibilidad es entender las cosas. Entonces yo pienso que es muy importante que cada vez que tenemos la capacidad de entender este proceso que llevamos, sabemos qué necesitamos y sabemos qué nos está afectando. En mi caso, yo ya tengo un estado en el que sé que ese orgullo y ese egoísmo y esas circunstancias que vivo diariamente son las que más me han perjudicado y las que no me han permitido encontrar para mí algo que le llamo paz interior, no sé los otros. Bien, bien. Entonces, mire que en este pedacito nos está diciendo que el espiritismo primero tiene que ser bien comprendido. No porque leamos una o dos veces el libro de los espíritus, ya entonces tenemos todo hecho y ya somos espíritas 100%. Ojo con eso porque es importante que entendamos ese contexto. Dice que el espiritismo bien comprendido y cada uno pues sabrá qué significa el tamaño de esa frase en nuestra existencia. Entonces, primero debemos entender bien el espiritismo, entenderlo bien. Recuerden que Chico Javier tuvo que leer el libro de los espíritus no sé cuántas veces y después ahí sí lo pusieron a estudiar. Entonces, ahí hay un contexto muy, muy amplio para poder definir esa frase como el espiritismo bien comprendido en nuestra existencia. Y es más, el espiritismo debe identificarse con nuestras costumbres y creencias. Recordamos que el espiritismo no va a ser no es una religión, pero le aporta mucho a las religiones. ¿Sí? Entonces, el espiritismo bien comprendido, cuando se identifique con todas nuestras costumbres y con todas las creencias, va a ser esa palanca que transformará nuestra existencia adecuadamente. Y como ya les he dicho, pues ahí lo hemos visto en los años que llevamos estudiando espiritismo, cada uno de nosotros, vamos viendo cómo se ha transformado nuestra vida poco a poco. ¿Listo? Entonces, sigue, por favor. ¿Sigo yo? Sí. ¿Sí? Al destruir esa importancia o al hacerla ver al menos como lo que es, el espiritismo combate necesariamente al egoísmo. No, pero es que sigue, el egoísmo se basa en la importancia de la personalidad. Es que leíste solo la parte del espiritismo bien comprendido cuando se identifique con las costumbres y creencias, transformará los hábitos, los usos y las Salté una relaciones línea, sociales. lo siento. Sí, salté una línea. Y eso Okay. porque lo marqué primero. Ahora bien, el espiritismo bien comprendido, lo repito, hace ver las cosas desde tan alto que el sentimiento de la personalidad desaparece, en cierto modo, ante la inmensidad. Al destruir esa importancia o al hacerla ver, al menos como lo que es, el espiritismo combate necesariamente al egoísmo. Pues ahí está la primera herramienta, que es el espiritismo, ¿cierto? Entonces yo quiero saber, mientras mis amigos de Facebook Live van dando sus opiniones de este aparte, en un contexto en el que estamos el día de hoy, vamos a ver las opiniones de Facebook Live. Mientras ellos nos responden eso, yo quisiera escuchar a ver a quién ponemos. A Carlitos. Yo quiero escuchar a Carlitos. Bueno, muy buenas tardes para todos, compañeros. Hola, Carlitos. De poder compartir con ustedes en esta tarde, pues sería egoísta. Buenas tardes.
queridos compañeros. Por ahí vi una persona un poquito egoísta que estaba comiendo oncecitas y no nos ofreció. De todas maneras, no, es un chistecito para distensionarme un poco. Pues el espiritismo nos da las herramientas que nosotros ya conocemos, algunas, porque no lo tenemos todavía, como nos decían, bien interiorizado, pero nos da las herramientas, ¿no? Porque cuando él se forma ya como hábito en nuestro actuar, entonces ya nosotros vamos a dejar ese egoísmo tan profundo. No lo vamos a acabar de la noche a la mañana, porque el egoísmo es algo que ya sabemos que es el ego, ¿no? Es algo que traemos muy arraigado y que hace parte de nosotros hasta cuando evolucionemos totalmente. Entonces, no es fácil de dejar, pero sí, digamos, con las herramientas que nos da, podemos nosotros penetrar en nuestros hábitos, en nuestras costumbres, en nuestra manera de actuar y educarnos para que nosotros seamos personas de bien, personas que pensemos cuando actuamos y no actuamos para pensar que después de que hacemos el daño ya está hecho. Y por más que nos duela, no podemos nosotros evitarlo ya. Entonces, que se vuelva a nosotros un hábito mediante la educación moral, que es la que necesitamos nosotros fundamentar y tener humildad, mucha caridad y fraternidad. Muy bien. A ver, Sebas. Es que me gustó muchísimo la frase que dice, hace ver las cosas desde tan alto que el sentimiento de la personalidad desaparece. Y me parece impresionante que, claro, el espiritismo es la herramienta, porque la claridad del mundo espiritual, el poder ver la inmensidad que tiene el proceso reencarnatorio y que una vida es tan poco, ¿sí? Y que unas problemáticas materiales o del momento son tan pequeñas, ¿sí? En comparación de toda la visión de lo espiritual y la comprensión de las leyes espirituales, pues es impresionante, claro. Eso ayuda a uno hartísimo. Bastante, exactamente. Rosy, cuéntanos. Aquí en este pequeño párrafo nos da a entender como lo valioso que es la doctrina espírita para nuestra mejoría espiritual, la valiosa información que tenemos en las manos y que pues ojalá la sepamos aprovechar, porque en la medida en que nos instruimos, en que aprendemos y entendemos cómo podemos bajarle como el quilate a todos los errores que hemos cometido, pues de esa manera podemos encontrar el equilibrio y la educación de nuestras almas, ¿no? Entonces la doctrina espírita ahí nos muestra lo valiosa que es, lo sencilla y lo valiosa que es, ¿no? Entonces, una pregunta para nuestros amigos de Facebook Live. Ya te doy la palabra, Ingrisilla, para que la respondan nuestros amigos de Facebook Live. Y espero que la respondan porque por ahora no veo mayores, no han querido responder más a las preguntas. Entonces, independientemente del tiempo que tengamos o tengan ustedes estudiando el espiritismo, quisiera saber qué impacto ha tenido el estudio del espiritismo en cada una de sus vidas. Para los amigos de Facebook Live, si quieren aquí también los de Zoom participar en eso, en esa pregunta, en la respuesta a esa pregunta. O sea, ¿qué impacto tiene el espiritismo en nuestras vidas? Porque ahí es donde está la clave para entender cómo el espiritismo está derrotando nuestro egoísmo, ese que llevamos adentro, arraigado en nosotros. Cuando entendemos cómo está impactando el espiritismo en cada uno de nosotros, entonces ahí estamos de cierta forma respondiendo que el espiritismo es la más valiosa herramienta para arrancar el egoísmo, porque ve tan de alto nuestra personalidad ya, o sea, ve tan alto todas las situaciones que nuestra personalidad queda ya perdida abajo, por allá lejos, y no la vamos a encontrar en medio de toda
la grandeza del universo, como decía Sebas. Entonces es una pregunta para mis amigos en Facebook Live, para que por favor, en la medida que me van dando las respuestas, mientras aquí mi amiga Ingrid va dando sus aportes que quiere darnos. Ah, y después va Fer. Listo. A ver, Ingrid. Ah, bueno, y después Henry. Y Ya, después... ya se animaron. Se animaron, bien, por fin. Y Henry teniendo la casa espírita de respaldo, entonces Mm. mucho más. Claro, está más respaldado que quién sabe qué. Pues es que la doctrina espírita es más una doctrina educativa, más que de imposición. Por eso sus mismos lineamientos no dicen medallita quien haya durado 10 años estudiando espiritismo, ni a los 20 años nos gradúan. Yo creo que es un proceso individual que cada uno lo maneja pues desde su personalidad y de su desarrollo que cada uno tenemos en tantos aspectos. ¿Qué significa en mi existencia? O sea, a mí me pareció maravilloso cuando empecé a conocer la doctrina espírita. Me pareció lo máximo. Y hasta el momento no le he encontrado ningún inconveniente sin caer en fanatismos, obviamente, ¿no? Claro. Porque esa es la otra. Ay, no, es que si yo no puedo ir a la esquina si no leo el evangelio y miro a ver qué me sale. No, eso no funciona de esa manera. Es más un instrumento de vida, de acondicionarlo para regir unos comportamientos en mejora de uno mismo, ¿no? Si usted está bien, pues lo que está a su alrededor está bien. Y si usted se acopla a esas directrices y dentro de lo mejor posible las sobrelleva, o como dice en el mismo libro, el espiritista no es el que lleva 50 años en el espiritismo, sino el que hace los esfuerzos y asimismo permite que las buenas compañías del mundo espiritual puedan asistirlo, porque también nuestro libre albedrío tiene mucho que ver en tantas cosas. Yo diría que casi todo, ¿no? 99.9, pero el mundo espiritual también mira esos esfuerzos y nos echa una manito, porque pues obviamente las cosas no son fáciles, a algunos se les facilita otras, a los otros otra, y así tantas cosas. Y comparándolo con el pedacito que hablamos, es que si todos hacemos nuestra parte lo mejor posible, salimos de aquí. Obviamente no vivos, ¿no? Como siempre les digo, acá no sale nadie vivo, pero sale contento, por lo menos a un buen lado. Va a salir contento. Muy bien, Per. Cuéntanos, Per. No sé, yo estaba pensando en algunas cosas antes y no las tengo muy bien estructuradas. Puede ser que eso quede muy confuso, lo siento. Es que hay una cuestión de que en el inicio se estaba hablando de qué es el ego. Y creo que ahora cuando hablas de eso, de no dejar la personalidad, pero que el egoísmo se basa en la importancia de la personalidad y que pues se trata un poco de bajar eso, pues sí estaba pensando en el ego, pues desde Juana de Ángeles trayendo a Freud, pensando justamente como ese intérprete, en mis palabras no superficiales, probablemente trayendo, interpretando los sentidos antes los impulsos exteriores para poder formar esa personalidad. Y lo que quiero vincular con eso que preguntas de la doctrina espírita es justamente que superar ese personalismo, es justamente que podamos acercarnos a nuestro ser, que es esa esencia, pensando en Jung, pero más es esa esencia de nuestro espíritu, es decir, de nuestra realidad espiritual, que va más allá del personalismo que nuestro ego ayuda a formar, porque justamente estamos en una vida material y estamos adaptando nuestras cuestiones conscientes al entorno de la forma que podemos. Eso está un poco confuso, lo siento, pero justamente estaba pensando en el espiritismo como esa forma para mí. Yo creo que escuché eso una vez de un espiritista brasileño. Pues hay muchos que interpretan el espiritismo de muchas formas, ¿no? Es decir, desde la cuestión personal, ¿no? De la cuestión más teórica conceptual, y él decía que para él, y yo estoy totalmente de acuerdo que para mí, pero para él era la forma que él tenía, que él había encontrado de intentar ser una persona mejor, de intentar acercarse de su self.
Y yo creo que es bonito pensar así en el espiritismo, ¿no? Como un camino, el camino que encontramos para que podamos acercarnos a ese ser y dejar el personalismo, dejar el egoísmo y transformar una cantidad de cosas que necesitamos. Qué pena, no sé si logré ordenar. Tranquila. No, ahí poquito, pero entendemos. ¿Quién sigue? Seguía Henry, ¿no? ¿O Yeco? ¿Cuál era? Ya ni me acuerdo. Creo que yo, profe, creo que yo. Ah, listo, Henry, dale. Bueno, para mí ha sido un salvavidas, yo debo hablarlo de esa manera, ¿no? Porque yo llego al espiritismo creyendo, primero, siendo una persona totalmente incrédula de todo. Entonces, en ese momento de mi vida, que para mí era más importante el materialismo puro que cualquier circunstancia, y que cada vez que sufría le echaba la responsabilidad a los demás. Cada vez que me pasaba algo inadecuado, toda la responsabilidad eran los de los otros menos mía. Entonces llega este salvavidas y con aquellos profesores que debo agradecer, muchos de ellos están acá conmigo y de verdad me despertó. Gracias. A ti por esa sinceridad, Henrycillo. De verdad que cuando uno habla desde el alma sintiendo lo que el espiritismo ha hecho por la vida con uno, que realmente le ha cambiado a uno la existencia, esas palabras son los mejores agradecimientos pues, a los espíritus, a Jesús, que son los que se idearon todo esto para salvarnos a todos nosotros. Y realmente esas palabras significan más que cualquier disertación que podamos decir. Esas palabras significan mucho. Gracias, Henry. Bien, ¿seguía quién? ¿Yeco? Dale. Sí, señor. Retomando una parte de la respuesta donde se decía que el egoísmo se basa en la importancia de la personalidad, es que me llega a la mente un pequeño ejemplo que a mi parecer se puede simbolizar eso. Yo veo como el egoísmo como esa gran montaña que debemos escalar todos, y cuando lleguemos allá a la cima de lo alto y deslumbremos todo lo que hemos recorrido, y miramos hacia atrás y sentimos esa plenitud a la que hemos llegado, digamos, no me importaría volver a bajarla y volver a subir, con tal de subir a otras personas a mi lado para que también comparta esa plenitud. Sí, es como ese sentimiento que uno tenía de niño, como cuando uno encontraba un sitio de juego que era, como he dicho, el mejor de todos, y recorría un gran camino para recoger a todos nuestros amiguitos para ir a llevarlos para allá y disfrutar de ese mismo sitio, ¿sí? O sea, abordamos ese sentimiento de individualidad para convertirnos en un ser que compartimos en todos los sentidos. Ahora, para darle respuesta a la pregunta que el profe nos planteaba, ¿cómo ha impactado en mí el espiritismo? Digamos que me ha dado mucha claridad en ciertos interrogantes que yo siempre me planteaba desde mucho tiempo. O sea, cosas como, por ejemplo, ¿por qué tengo esa familia que tengo? Porque yo no soy de esa familia que, como he dicho, tiene ciertas comodidades. ¿Por qué me toca vivir estas situaciones? Y en cierto punto de vida me trajo muchos consuelos, porque me dio la capacidad de entender, y más allá, ese sentimiento de que los errores que he cometido, ha llegado tiempo, puedo redimirme y, así como lo dice Henry, superarme y poder lograr ser una mejor persona. Sí, eso era lo que quiero compartir.
Ok, listo. Mire que el espiritismo hace cosas muy bonitas con nosotros y sin darnos cuenta. Y cuando empezamos como a pensar un poco en qué ha hecho el espiritismo en nosotros, ahí nos vamos dando cuenta, poco a poco. Ante la pregunta que hicimos, nos responde Elizabeth González, aquí por Facebook Live. Cuando comencé a estudiar el espiritismo sentí que no necesitaba otro camino, es simplemente el retorno a casa. Uy, uy, muy bonito, Elizabeth, gracias. Will Macías nos dice lo siguiente, es un cambio total de nuestro ser, infundado en nuestros hábitos, costumbres y forma de ser consigo mismo y con nuestros semejantes. Es luz en su totalidad. Muy bien, Will Macías. Yo creo que compartimos tanto la observación, el comentario que nos hace Elizabeth como el que nos dice Will. También dice Ángela Patricia. Nos dice, la doctrina espírita impacta toda nuestra existencia. Nos educa lo más íntimo de nuestro ser, defectos arraigados de milenarias existencias. Nos muestra el camino para mejorar. Nos revela todo lo que significa comprender el mundo espiritual. Muy bien, gracias, Angelita. Gloria Castrillón nos dice, para mí ha sido maravilloso porque ha despertado mi espíritu para hacer las cosas mejor, ir poniendo en práctica lo poco o mucho que aprendo y corregir mis errores. Muy bien, Glorita. Lucy Medina, mi madre querida, dice lo siguiente. Para mí ha sido el salvador de mi hogar. Simple y profundo, ¿no? Y Lady Romero nos comparte lo siguiente. La doctrina nos ayuda a educarnos moralmente. En lo personal, me ha ayudado a orientarme y a comprender que la vida es bella a pesar de las pruebas que son nuestros medicamentos para nuestro crecimiento espiritual y moral. Entender que nunca estamos desamparados por el mundo espiritual. Muy bien, excelente. Y termina diciendo Ángela Patricia, anoche justamente conversamos con mi esposo de lo que significa el espiritismo en nuestra vida, que solo tenemos gratitud a Dios por tan maravilloso regalo. Mire que a todos impacta de manera positiva y es lo que quiero hacer ver el día de hoy porque mire que ya el tiempo se nos termina. El tiempo en televisión es demasiado corto y más cuando estamos uno compartiendo con los amigos. Eso es muy rápido que se pasa el tiempo. Lo que quería hacer ver a cada uno de nosotros es que a pesar de que tenemos nuestras cosas, nuestros errores, manifestamos egoísmos en cierto porcentaje en nuestra existencia, mire que es más lo positivo que nos trae el espiritismo, es más el impacto tan grande que ha tenido el espiritismo en cada uno de nosotros, tanto en los que han comentado en Facebook Live como los que estamos aquí por Zoom. Y es tan grande ese impacto que nosotros no nos hemos dado cuenta. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta porque no nos hemos dado cuenta de la importancia de ese impacto en nuestra existencia que ha tenido el espiritismo. Y es esa herramienta que pues la vamos a dejar ahí porque pues nos toca avanzar. Pero yo les recomiendo que leamos absolutamente toda la respuesta 917 en el libro de los espíritus para que miremos todo lo que trae esa respuesta y cómo nos puede ayudar a todos nosotros a comprender lo que tiene el espiritismo para nosotros. Sí, haciéndonos más solidarios, ayudándonos a comprendernos los unos a otros, ayudándonos a tolerar todos nuestros errores, porque pues como seguimos siendo seres humanos con errores, vamos a seguir en comunidad y nos va a tocar seguir tolerándonos los unos a los otros, pero ya nos ayuda a tolerarnos no como el que, me tocó ahí estar con usted, bueno, tolerémoslo. No, nos está ayudando a tolerar, pero con el ingrediente especial del amor. Eso es la importancia y como una de las principales herramientas a lo largo de la respuesta que nos dan aquí los espíritus en esta, nos dan otras herramientas, muchísimas más. Yo les recomiendo que la analicen, la lean 3, 4, 5, 6 veces esa respuesta para que vayamos comprendiendo un poco más y profundizando un poco más qué herramientas la vamos a adecuar en qué momento para nuestra existencia. No todas las herramientas nos van a servir. Va a haber un momento en el que vamos a necesitar una herramienta, otra no nos va a servir. A eso es a lo que quiero que ustedes lleguen a la conclusión cuando lean más de 10 veces esta respuesta, porque es necesario leerla varias veces para profundizarla y comprenderla.
Yo no tengo más sino que agradecerles a todos ustedes, a mis compañeritos, a los que están por Zoom, a todos los amigos que están por Facebook Live, por la compañía, de verdad. El día de hoy yo quiero, antes de cerrar aquí Facebook Live, voy a cerrar Zoom para ir cerrando la clase, pero por Facebook Live yo les voy a enviar el número de celular, el mío, el personal, única y exclusivamente por Facebook Live, para los que quieran ingresar la siguiente semana al Zoom. Me escriben ahí un mensajito por WhatsApp, los de otros países pueden ingresar, y pues le enviamos el enlace a Zoom a esas respuestas que quieran darnos con el número del WhatsApp. Entonces, mis compañeritos, les agradezco muchísimo el día de hoy. Me pareció muy importante haber compartido con ustedes. De verdad, los veo muy bien, están rozagantes, estamos gorditos. La cuarentena hace mucho bien para todos nosotros. Miren la papada que se me hace acá. Entonces, no hay nada que hacer. Bueno, a Sebastián también. Bueno, a Henry también se le ve algo de papada. Entonces, compañeritos, nos vemos dentro de 8 días. Recuerden en este momento, ahorita a las 5 de la tarde, la conferencia pública con racismo. Se me olvidó. Discúlpenme, por favor. Se me olvidó el nombre de la conferencia. Alguien que me ayude ahí a dar el nombre, porque se me pasó. No. Con Julio Carvalho, racismo y espiritismo, pero se me olvidó, es otra parte de la conferencia. Pero bueno, los espero dentro de 8 días, compañeritos, aquí en la clase de Zoom, 3:35 más o menos empezamos. Igual ahorita les voy a enviar el número de teléfono para que me escriban por WhatsApp los que quieran ingresar. Les agradezco muchísimo, que les vaya muy bien, Dios los bendiga. Chao, Antonella, cuídate. Saludos a todos, un abrazo muy especial. Cuídense mucho. Te están saludando. Chao, Chao. cuídense todos. Chao, Jorgito. Chao, Antonella, cuídate. No la dejas de escuchar, ¿qué le dicen? Chao, compañeritos, ahora sí. Cuídense Profe, mucho. gracias.